Eh, el día de hoy ya es la séptima clase que vamos a tener. 6 clases conmigo y la otra la tuvieron con la otra profesora. Sin embargo, esta semana ustedes tienen que dar el ensayo, ¿cierto? Por lo tanto, yo lo voy a dejar habilitado y voy a darles una semana para que lo respondan. Al finalizar la clase, yo les dejo habilitado el ensayo, ¿ya? Para que lo tengan en consideración y lo hagan oportunamente. ¿Ya? Lo que vamos a hacer hoy día en esta clase es profundizar un poquito en los productos notables. La semana pasada vimos los productos notables, pero los vimos así de pasada, les dije la fórmula, pero no les expliqué nada más allá de eso, ¿ya? Hoy día sí vamos a profundizar en los productos notables y la idea de profundizar en los productos notables es que entendamos el concepto de factorización, ya que es como lo más importante para el resto de los contenidos, que son básicamente el que más se ocupa factorización es ecuación cuadrática, función cuadrática, y bueno, para todo lo que sea de álgebra en adelante, factorización es muy, muy importante, ¿ya? Así que eso vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a partir un poquito con la importancia o cuál es la utilidad de los productos notables, ¿ya? Básicamente lo que hacen es simplemente reducir el tiempo de cálculo en operaciones algebraicas, ¿ya? Ustedes como tienen que dar PTU, ustedes saben que tienen un tiempo límite para rendirla, ya son 65 preguntas en 2 horas y media, así que nunca está de más reducir un poquito el tiempo que nosotros nos demoramos en realizar alguna operación algebraica, ¿ya? Y también sirven, pero no se usa mucho, para el cálculo de potencias de exponente 2, ¿ya? En ámbitos numéricos. ¿Ya? Eso no es tan trascendente, así que eso lo vamos a dejar de lado. Nos vamos a enfocar solamente en la reducción de tiempo para las operaciones algebraicas, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos tipos de productos notables, que son los mismos que les mencioné la semana pasada, que va a ser el cuadrado de binomio, suma por su diferencia, el producto de binomio con término común y los cubos de binomio, ¿ya? Bien, ¿cuál es la idea de, como dijimos, reducir tiempo? ¿Qué tiempo me reduzco yo? En el de hacer la multiplicación de expresiones término a término, ¿ya? Si se acuerdan, la semana pasada estuvimos trabajando ahí con multiplicaciones de expresiones algebraicas, donde nosotros tomábamos una expresión, y ahí tenemos dos binomios que se están multiplicando, y si ustedes recuerdan, ahí había que hacer la multiplicación término a término, ¿ya? Es decir, el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. La idea de los productos notables es que nosotros nos ahorremos esta multiplicación y nos va a dar el resultado inmediato, ¿ya? Sin embargo, si ustedes después no se acuerdan de algún producto notable, es importante que sepan el procedimiento para poder desarrollarlo al menos, ¿ya? Entonces, como dijimos, primero con primero, 2 por 4 son 8, x por x, x cuadrado, después multiplico 2x por menos 10, y ahí voy a tener que multiplicar números con números y letras con letras, en todos los casos, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tengo 2x por menos 10y, positivo por negativo me da negativo, 2 por 10 son 20, y x por y, xy. Finalmente, 3y por 4x, 12xy. Es importante que lo anoten en orden alfabético, ¿ya? ¿Por qué? Porque es más fácil después reducir términos semejantes. Finalmente, segundo con segundo, que sería 3y por menos 10y, positivo por negativo es negativo, y 3 por 10 son 30, y por y cuadrado, ¿ya? Ahí tenemos entonces la multiplicación hecha. Sin embargo, al hacer la multiplicación nos queda un paso más, que es el reducir términos semejantes, ¿ya? Ahí tenemos dos términos que tienen factor literal xy, por lo tanto se pueden reducir. Menos 20 más 12, menos 8, ¿cierto? Entonces tenemos 8x cuadrado menos 8xy menos 30 y cuadrado. Y ese sería mi resultado final de la multiplicación. Si se fijan, igual es harta pega, ¿ya? Tener que multiplicar cada término con cada término y después reducir términos semejantes, ¿ya? Todo eso nos vamos a ahorrar utilizando los productos notables. Y el primer producto notable que nosotros vamos a trabajar es el cuadrado de binomio, ¿ya? Lo vamos a explicar con pera y manzanas para que quede bien clarito, ¿ya? Un cuadrado de binomio es un binomio, básicamente, ¿ya? Un binomio, recuerden que tenía dos términos. Vamos a tener entonces un primer término y un segundo término. Ahí están simbolizados con las letras A y B. Y obviamente está al cuadrado. En medio de esos dos términos puede existir una suma o una resta, ¿ya? Recuerden que la separación entre términos se hace en base a sumas y restas. Entonces, ¿a qué va a ser igual este cuadrado de binomio? Cuando nosotros tengamos un cuadrado de binomio va a ser igual al primer término al cuadrado, más o menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al término al cuadrado, ¿ya? Ojo que este signo, que dice acá más menos,
el signo del resultado va a depender del signo que tenga el paréntesis. Es decir, si en el paréntesis tengo un positivo, acá va a ser positivo, si tengo negativo, va a ser negativo. En cambio, el último Entonces, signo, profe, dígame. entonces el más que sale al lado del b elevado a 2 Ujú. siempre va. Sí, eso es lo mismo que iba a decir ahora. Ese de acá, el último signo siempre va a ser positivo, ¿ya? Ese no va a depender, aquí puede ser positivo o negativo, es igual va a ser positivo, siempre, ¿ya? El único que va a cambiar entonces es el primer signo, y ese es el que depende de allá, ¿ya? Entonces, si ustedes lo quieren anotar ahí con palabras, de repente sale mucho más fácil, las fórmulas a veces son un poquito complejas de entender, ahí está escrito con palabras, ¿ya? Dice el primer Profe, término del cuadrado. Ujú. una pregunta. ¿Cómo es que el término terminó en 2AB? ¿Cómo es que terminó en 2AB? Se lo Sí, explico a continuación, ¿ya? Fíjense que acá ya. si ustedes hacen la multiplicación, A más B por A más B, o A menos B por A menos B, ustedes pueden elegir, ¿ya? Yo lo voy a hacer con positivo, más rápido. Si multiplicamos término a término, en algún momento nosotros vamos a multiplicar esa A por esa B, y esa B por esa A. Entonces del primero yo obtengo AB, y de la otra multiplicación también voy a obtener una B, ¿ya? Y al sumar esos dos, ustedes obtienen el 2AB. Ah, ahí queda el 2AB. Ya. Ahí sale, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Y bueno, ahí A por A me va a dar el A cuadrado y B por B me da el B cuadrado, ¿ya? Pero ¿qué es lo que me interesa? Que ustedes se aprendan o la fórmula o que lo que está aquí, escrito con palabras, ¿ya? Entonces ahí sáquenle un pantallazo, escríbanlo, sáquenle una foto con el teléfono, ahí ustedes verán el método que usan, pero ténganlo presente, ¿ya? Porque si ustedes se saben eso, el resto es fácil, muy, muy fácil, ¿ya? Vamos a ver entonces una aplicación para que se entienda bien. Dice x más 3, en este caso al cuadrado. ¿Ya? Si tienen dudas, interrúmpame cuando sea, ¿ya? ¿Cómo vamos a desarrollar esto? En primer lugar, yo lo que les recomiendo es que identifiquen quién es el primer y quién es el segundo término. En este caso, ¿quién vendría siendo el primero y quién sería el segundo término? Primero sería la X, ¿Ya? ¿Y el segundo? el 3. El 3. El 3. Perfecto. Entonces, en algún lado por ahí ustedes anotan que su primer término es x y su segundo término es 3. Yo lo dejé anotado ahí. Y después yo tengo que concentrarme en lo que sale en la fórmula, ¿ya? ¿Qué es lo que está escrito ahí? ¿Vale? Entonces, una vez que tengo identificado primer y segundo término y me sé la fórmula, voy completando, simplemente. La fórmula me dice el primer término al cuadrado. Entonces, yo voy acá, dice, primer término es x. Ah, ya, entonces, x al cuadrado. Tengo listo lo primero. Estamos, ahí está listo eso. Después dice, más o menos. ¿Qué debería ir ahí? ¿Un más o un menos? ¿Qué pregunto? ¿Qué signo debería ir? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, ¿cierto? Porque el signo que venía a continuación iba a depender del que había dentro del paréntesis, ¿ya? Entonces ahí ya teníamos lista la segunda parte. Después dice el doble del primero por el segundo. El doble quiere decir 2 por algo, ¿cierto? Entonces va a ser ahí 2 por el primer término que es x, por el segundo término que es 3. Listo, estamos ahí. Me faltaría solamente la última parte. Dice más el segundo término al cuadrado. Más, siempre más. Y el segundo término, vamos acá y dice el segundo término es 3, por lo tanto yo voy a anotar 3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, continúo acá desarrollando solamente lo que se puede desarrollar. ¿Ya? X cuadrado va a quedar igual, no hay nada que hacer. En el caso acá de las operaciones, 2 por x por 3, puedo multiplicar esos dos numeritos, ¿cierto? Y 2 por 3 me da 6, como está acompañado en x, 6x. Más 3 al cuadrado, que serían 9. Y ahí está terminado el ejercicio. ¿Ya? ¿Qué me ahorré? Me ahorré toda la multiplicación de x por 3 por x, 3 por 3, y además me ahorré la reducción de términos semejantes. ¿Ya? Ojo que lo mejor de aplicar productos notables es que ustedes no se van a equivocar en reducir términos semejantes, ni se van a equivocar en los signos, ¿ya? Porque aquí ustedes simplemente anoten el término, ¿ya? El signo se los va a dar la operación, el resultado, el signo del resultado se los va a dar la fórmula, ¿ya? No van a tener que preocuparse de los signos. ¿Dudas hasta aquí?
Voy muy rápido a lo mejor. Díganme. Si no hay dudas, Yo no por favor, escuché la pregunta que justo me habló mi mamá. ¿acaso hay dudas? Si no hay dudas, manifiéstense en el chat también para saber que están entendiendo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Igual vamos a hacer más ejemplos para que quede clarito, ¿ya? Bien, acá tengo otro ejemplo. 2a menos 7. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar primer término y segundo término. ¿Quién es el primer término y quién es el segundo? El primero es 2a, Ya, muy bien. ¿Y el segundo? menos 7. Ya, el segundo término, 7, ¿ya? Como les dije, en este caso, en el cuadrado binomio, ustedes no se van a preocupar de nada de los signos. El signo siempre se los va a dar la fórmula, ¿ya? Así que cuando identifiquen primer y segundo término, simplemente guíense por lo que está ahí. El signo déjenlo fuera, ¿ya? Entonces, ahí tenemos primer y segundo término. Y dice la fórmula que va a ser el primer término al cuadrado. Ojo, que acá, como el primer término es 2a, es una combinación entre número y letra, así que yo inmediatamente lo voy a poner en un paréntesis. ¿Por qué? Porque este cuadrado tiene que aplicar hacia cada parte del primer término. Es decir, aplica el 2 y aplica el a. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tengan combinaciones de números y letras o una fracción también, inmediatamente en paréntesis. ¿Ya? Después dice más o menos. En este caso, ¿qué tendría que ir? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿cierto? Porque depende del signo que tengamos acá. Negativo entonces. Y después dice el doble del primero por el segundo. ¿Qué tendría que anotar ahí? Dos Ya, por 2a ya, por 7. perfecto. 2 por 2a por 7, ¿cierto? Porque tenemos el doble, 2, por el primer término por el segundo. Bien, 2 por 2a por 7. Y finalmente me dice más el segundo término al cuadrado. Sería simplemente poner más 7 al cuadrado. ¿Ya? Bien, ahí tenemos entonces aplicada la fórmula, solamente faltaría aplicar la potencia de las multiplicaciones. Como les dije acá, el cuadrado se aplica a cada término, por lo tanto 2 al cuadrado son 4, y a al cuadrado simplemente a cuadrado. Profe, Después, yo no entendí, dígame, tengo una duda, es que no entendí que después del 2a entre paréntesis elevado a 2, ¿ya? menos 2 por 2a, ¿de dónde salió ese 2? El primer 2, Sí, ese, ese, ya. sí. Recuerda que aquí la fórmula nos dice el doble, ¿ya? Si estamos hablando del doble, estamos multiplicando por 2, ¿ya? Ah, ya. Ya, de ahí viene ese 2. Ese 2 siempre va a estar. En la expresión que sea, siempre va a tener ese 2 antes del primer término del segundo. ¿Ya? Ah, De ahí ya. viene ese. ¿Ya? Bien. Después, menos. Y aquí multiplico todos los números. 2 por 2 son 4. 4 por 7 son 28. Entonces yo tengo menos 28a. Finalmente, 7 al cuadrado son 49, así que más 49. Y ahí está desarrollado. Listo, nada más que hacer. ¿Ya? Nuevamente nos ahorramos todas las multiplicaciones, los errores de signos y la reducción de términos semejantes. Vamos con un último ejemplo y de ahí ustedes me dicen si es que hay dudas, si es que hay algo que corregir. Tenemos un quinto menos z tercio. Aquí ya nos metimos con fracciones. ¿Ya? Pero no se asusten que es exactamente lo mismo. Dígame usted entonces, primer término y segundo término. Un quinto y z tercio. Perfecto, muchas gracias. Ahí tenemos entonces, primer término un quinto, segundo término z tercios. Y vamos desarrollando según la fórmula. Dice el primer término al cuadrado. ¿Qué tendría que poner ahí? Vamos, chiquillos. Un El quinto al primer- cuadrado. Gracias, un quinto al cuadrado. Ojo ahí, como es una fracción, inmediatamente entre paréntesis, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 2 nuevamente tiene que aplicar hacia cada sector de la fracción, ¿ya? Después dice, más o menos, ¿qué signo pondríamos ahí? Menos. Menos. Menos.
Menos, ¿cierto? Porque es el signo que nos da el paréntesis. Ups, ahí. Ya. Y después dice el doble del primero por el segundo. ¿Qué anotamos acá? 2 por 1/5 por z tercios. Muchas gracias. Está correcto. 2 por 1/5 por z tercios. Bien. Y finalmente dice más el segundo término al cuadrado. ¿Qué significa eso? ¿O qué debería ir ahí? Al cuadrado. ¿Cuánto, perdón? Z tercios al cuadrado. Muchas gracias. Z tercio al cuadrado. ¿Así solito o con paréntesis? Con paréntesis. Con paréntesis. Muy bien. Bien. Y ahí empezamos a desarrollar las operaciones. Aplicamos la potencia. 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1. 5 por 5 son 25. Entonces tenemos 1 partido en 25. ¿Y dónde podrían tener la única complicación? Es acá, en el término del medio. ¿Ya? Pero tampoco es muy difícil. ¿Ya? Ese 2 que representa el doble, nosotros le vamos a poner una línea fraccionaria y le vamos a agregar un 1 abajo. ¿Para qué? Para simplemente multiplicar las fracciones. Recuerden que se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. En palabras sencillas, lo de arriba con lo de arriba, lo de abajo con lo de abajo. ¿Ya? Entonces arriba tengo 2 por 1 son 2, y 2 por z son 2z. Y abajo 1 por 5 son 5, y 5 por 3 son 15. Listo. Menos 2z partido en 15. ¿Ven? No es nada muy complejo. Oh, linda línea que hice. Simplemente ustedes agregan el 1 ahí y multiplican. ¿Ya? Y finalmente le aplican la potencia acá también al z. Z2 dividido en 9. Perfecto. Z al cuadrado partido en 9. Ahí está listo. ¿Ya? Nada más que hacer. Ahí está el ejercicio resuelto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que aprenderse? Como les dije, si ustedes se aprenden esto y saben identificar el primer y segundo término, que eso no es nada más que mirar lo que le están pidiendo, ya tienen el ejercicio resuelto. ¿Ya? Así que, importante, anoten ahí, esa es la fórmula de cuadrado de binomio. Escrita con palabras, evidentemente. Si usted es más caperuso para la álgebra, se anota solamente la fórmula algebraica. ¿Ya? Bien, ¿dudas con respecto al cuadrado de binomio? Los escucho, los leo. No, profe. ¿No? Muchas gracias por esa respuesta. ¿Alguien alguna duda? ¿No? ¿Está clarito como el agua? Seguimos entonces. Claro, profe. Bien. Vamos a otro producto notable. Más fácil que el anterior, este se llama suma por su diferencia. ¿Ya? ¿Cómo se caracteriza una suma por su diferencia? Es que vamos a tener dos paréntesis, ¿ya? En este caso con términos iguales, ¿ya? Es decir, A y A cada lado, B y B a cada lado, ¿ya? Son términos iguales. ¿Con qué se diferencia? En que uno va a hacer una suma y el otro va a hacer una resta. De ahí el nombre suma por su diferencia, ¿ya? Una suma y una diferencia. ¿Y esto aquí va a ser igual? Va a ser igual al primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Más fácil que el otro, ¿ya? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Identifican el primer término, que en este caso está determinado por A, y el segundo término sería B, ¿ya? Y aplican fórmula. El primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y ahí se termina el ejercicio, ¿ya? Veamos, apliquemos. O no sé si ahí quieren sacarle una captura de pantalla, anotarlo, para que tengan la fórmula. Voy a dejar 5 segundos ahí para que se puedan sacar una fotito. Ya, seguimos. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Acá, x más 12 por x menos 12. ¿Tenemos términos iguales? Sí. X y x, 12 y 12. ¿Qué dice la fórmula? Dice el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Quién es mi primer término? La X. La x. Bien, entonces primer término al cuadrado, x cuadrado. Listo. Después dice menos. Anoto menos, porque siempre va a ser un menos. Y después dice el segundo término al cuadrado. ¿Quién es mi segundo término? 12. 12. Entonces anoto 12 al cuadrado. Resuelvo ahora, x cuadrado, nada que hacer.
menos, y ahí 12 al cuadrado, 12 por 12 son 144. ¿Listo? Se acabó. No hay nada más que hacer, no hay vuelta que darle. Eso no se puede reducir, así que ahí queda listo. Y como ven, ustedes ahí se ahorraron toda la multiplicación término a término, del primero con el primero con el segundo con el primero, el segundo con el segundo. Todo eso se lo ahorraron, no se complican con los signos. Está todo hecho en base a la fórmula. ¿Ya? Ahora, si a usted no le gusta la fórmula y quiere hacer la multiplicación, cosa suya, ¿ya? Si usted quiere hacer la multiplicación, hágala, ¿ya? Si no se acuerda del producto notable, es lo mismo, haga la multiplicación. Bien, ¿alguna duda ahí? No. ¿No? Seguimos entonces. Otro, tengo 4z menos 1 por 4z más 1. Nuevamente, fórmula dice el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Primer término sería 4z. 4z, segundo término sería 1. 1, ¿cierto? Entonces, igual que en el caso anterior, si tengo una combinación de números con letras, ¿ya? Lo agrupo en un paréntesis, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuevamente la potencia se tiene que aplicar a cada término, ¿ya? Menos el segundo al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Aplico la potencia entonces, 4 al cuadrado son 16 y z cuadrado. Menos 1 al cuadrado, 1. Y listo, estamos terminados. Nada más. ¿Ven? La fórmula me simplifica un montón ahí la vida, sobre todo en la suma por su diferencia. ¿Ya? Un último ejemplo, con fracciones, pero nuevamente es igual de fácil, más fácil que el anterior. ¿Ya? Dice el primer término al cuadrado, que sería ¿quién? ¿Quién sería el primer término al cuadrado? X tercio. X tercio al cuadrado, ¿cierto? Como es una fracción, lo agrupo en paréntesis y menos el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Y ahí aplico la potencia a cada término. Me queda entonces x cuadrado partido en 9 menos y cuadrado. Listo. ¿Ya? ¿Dudas, consultas con respecto a la suma por su diferencia? Importante que esté esto clarito porque después cuando entremos en factorización, esto va a ser súper importante, ¿ya? ¿Todo bien? Muchas gracias. Entonces seguimos. Vamos al tercero, que es el producto de binomio con término común. ¿Ya? Este es el más engorroso de hacer con fórmula. ¿Ya? Pero Tiene un nombre está- engorroso, eso ya da una pista. ya da una pista, ¿cierto? Es un poquito larga la fórmula, pero no es difícil. ¿Ya? El producto de binomio con término común. ¿Qué tengo que tener para que sea un binomio con término común? Evidentemente, un término común, ¿ya? Que ahí tenemos x y x, ¿ya? Y tenemos dos términos que van a ser términos no comunes, ¿ya? Que pueden ser numerito, puede ser otra letra, etcétera, ¿ya? ¿Cómo se desarrolla esto? También tiene su formulita. Va a ser el término común al cuadrado, y aquí va a ser después la suma de los términos no comunes por el término común, y finalmente el producto de los términos no comunes. Ojo, que este producto notable es el único que considera los signos, ¿ya? O sea, cuando ustedes vean ahí los términos no comunes, o el término común, tienen que considerar obligatoriamente el signo. Si es negativo, anoten el negativo. Si es positivo, anoten el positivo, ¿ya? El único caso, ¿ya? Foto, captura de pantalla, anótenlo. Igual el profe se supone que está grabando aquí la clase. Sí, se está grabando, así que después igual lo van a tener. Sí, Si es que alguien se lo perdió. se sube al tiro a YouTube después, así que no hay problema. Perfecto. Ya, así que si ¿Vamos a alguien va salir en anotarlo, YouTube? sí, van a ser famosos. Ya, entonces, continuamos. Veamos un ejemplo. Ahí tenemos 3x más 5, 3x menos 2. Distíngame entonces ustedes quién es el término común y quiénes son los términos no comunes. El 3. ¿El 3 solito? X. 3x, ya, ese sería el término común. Bien, 3x es el término común. ¿Y los términos no comunes? El 5 y el 2.
¿Y el menos 2? 5 y el menos 2. Muchas gracias por la acotación, ¿sí? Porque el término común, en este caso, debe agrupar a su signo, ¿ya? Esos son los términos no comunes. Entonces vamos desarrollando según lo que decía la fórmula. La fórmula decía el término común al cuadrado. Como el término común aquí es 3x, yo voy a tener 3x al cuadrado. Después, sigo con la suma de los términos no comunes por el término común. Es decir, 5 más menos 2 por el término común que es 3x. Y finalmente, el producto de los términos no comunes, que en este caso sería 5 por menos 2. ¿Ya? Ahí está, listo. Faltaría resolver lo que se pueda resolver. Acá partimos con la potencia, ¿sí? Se aplica nuevamente a cada término. 3 al cuadrado son 9, x al cuadrado es simplemente x cuadrado, así que tengo 9x cuadrado. Después, parto acá en este caso con el paréntesis y luego la multiplicación. 5 menos 2 son 3 y 3 por 3x son 9x. Finalmente, el producto de los términos no comunes, 5 por menos 2 son menos 10. Entonces, mi resultado final sería 9x cuadrado más 9x menos 10, ¿cierto? Porque ahí esos dos signos predomina el negativo, así que tenemos menos 10. ¿Ya? Bien, ¿aquí alguna duda? Para que la vayamos solucionando el tiro. ¿No? Creo que este es mucho más fácil multiplicando, profe. ¿Es No sé más si multiplicando? multiplicando, claro. Yo lo encuentro más fácil multiplicando. Sí, se puede hacer multiplicando y es mucho más fácil. De hecho, podría explicarles de otra manera también, si es que queda tiempo, lo vamos a ver. Que hay una tablita para hacer este tipo de multiplicaciones. ¿Ya? Bueno, se las voy a explicar al tiro. Vamos a hacer una tabla, ¿ya? Si es que ustedes quieren hacerlo así, de 3 por 3, como hacer un gato, ¿ya? Y aquí van a ir separando los paréntesis. Por ejemplo, el primer paréntesis es 3x más 5. Este de acá no cuesta, ¿ya? Por lo tanto, aquí voy a tener 3x y aquí voy a tener el 5. Ese es el primer paréntesis. Y el segundo paréntesis lo anoto hacia abajo. 3x menos 2. Esto se lo estoy enseñando a los niños de primero medio, pero para que ustedes lo tengan también en consideración. Y una vez que tienen anotados los paréntesis, uno horizontal y el otro vertical, hacen la multiplicación. 3x por 3x, 9x cuadrado, ¿cierto? Y multipliqué el 3 por 3, el x por x. Después 3x por 5 son 15x. Y después hago la otra multiplicación. Menos 2 por 3x son menos 6x. Y menos 2 por 5 son menos 10. ¿Ya? Y después ustedes lo que van a hacer es juntar esos resultados que les dieron ahí. Juntan todo lo que se puede juntar. Entonces el 9x cuadrado no se podía juntar, así que quedó, ahí está, 9x cuadrado. Después 15x menos 6x, 15 menos 6 son 9, 9x. Y finalmente el menos 10, como no se puede juntar, ahí está. ¿Ya? Ahí hay otra forma de resolverlo, eso con una tablita. ¿Ya? Esa tabla sirve para cualquier multiplicación algebraica que sea de dos paréntesis. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración, ahí si quieren usarla, también es una buena estrategia. ¿Ya? Lo que sí, ahí tienen que tener cuidado con los signos. ¿Ya? Pero sí, yo también considero que es más fácil multiplicar que usar el producto notable. Excepto en este caso de acá, ¿ya? Que sea más fácil. Por ejemplo aquí, a más 3 por a más 10. Bien sencillo. Término común a y términos comunes 3 y 10. La fórmula dice término común al cuadrado, a cuadrado. ¿Ya? Después dice la suma de los términos comunes, términos no comunes, es decir, 3 más 10, que serían 13, por el término común a, son 13a, y después la multiplicación de los términos comunes, 3 por 10, 30. ¿Listo? Ahí está hecho. ¿Ya? Entonces hay casos y casos. En el caso anterior quizá era más fácil trabajarlo con la multiplicación, en este caso es más fácil hacerlo directo. Y nuevamente, si es que quieren ustedes, pueden hacer ahí la tablita. ¿Ya? Como les dije ahí, separan los paréntesis a, y en este caso 3, en este caso a y 10. Y hacen las multiplicaciones término a término. A por a me queda a cuadrado, a por 3 son 3a, a por 10 son 10a, y 10 por 3 son 30. Y después juntan a cuadrado, a ver con quién juntarlo, ahí está,
3A más 10A son 13A, ahí está. Y 30 tampoco tengo que juntarlo, ahí está. ¿Ya? Con los dos métodos, ahí ustedes pueden elegir el que más le acomode. No sé cuál les parece más fácil. Ya es cosa suya de cuál van a usar. ¿Dudas, consultas? ¿Hasta aquí? ¿Cómo vamos, muchachos? Parece que bien. Todo ¿Sí se claro, está profe. entendiendo? Perfecto, sí me gusta. Bien, continuamos. Y el último producto notable que tenemos es el cubo de binomio. ¿Ya? Este es exactamente igual que el cuadrado de binomio. Ustedes identifican primer y segundo término y van aplicando la fórmula que está escrita ahí con palabras, ¿cierto? Primer término al cubo, más o menos el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más o menos el segundo término al cubo. ¿Ya? La forma era un poquito larga, pero este es el producto notable que ahorra más tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros aquí tendremos que hacer 3 multiplicaciones. ¿Ya? Y el resultado de la primera multiplicación se va a transformar en un trinomio. ¿Ya? Y después un trinomio por un binomio son muchos términos que multiplicar, así que este es el que más conviene usar con fórmula. ¿Ya? Y la fórmula se ve larga, pero hay una técnica para aprendérsela. ¿Ya? Fíjense que aquí vamos a partir con el primer término al cubo. ¿Ya? El primer término está al cubo. En el siguiente, el primer término está al cuadrado. En el siguiente, el primer término está elevado a 1. Y en el siguiente, el primer término ya no está. ¿Ya? Lo mismo para el segundo término, pero partimos de atrás hacia adelante. ¿Ya? Fíjense acá, lo voy a anotar con otro color mejor, para que se vean. Y se note. Azulito. Partimos con el segundo término al cubo, de atrás hacia adelante. Después voy hacia acá y tengo el segundo término al cuadrado. Después tengo el segundo término solito. Y después el segundo término desaparece. ¿Ya? ¿Qué tendrían que agregar ustedes después? En los términos centrales, un 3 y un 3, que sería el triple. ¿Ya? Y los signos, el primero y el último, van a depender del paréntesis y el del medio siempre positivo. ¿Ya? Ahora, no es necesario que ustedes aprendan la fórmula, ¿ya? Ustedes le sacan un pantallazo aquí. Evidentemente, de aquí a que terminen en cuarto medio, ya se la van a aprender de memoria, ¿cierto? Pero por ahora, lo ideal es que lo tengan anotado, ¿ya? Bien, veamos con un ejemplo, bien rapidito, que este es el que menos se usa. 4 menos p, todo eso al cubo. Primer término en este caso, 4. Segundo término, p. Partimos entonces con el primer término al cubo, menos, ¿ya? El primer signo dependía del paréntesis, el triple del primer término al cuadrado por el segundo término, más, después nuevamente el triple, ahora del primero por el segundo al cuadrado, y finalmente menos el segundo término al cubo. ¿Ya? Desarrollamos primero las potencias acá. Ojo que aquí sí hay que ser ordenado para desarrollar las potencias. 4 al cubo, 4 por 4 son 16 y 16 por 4 son 64. Acá desarrollamos la potencia, como les dije, 3 por 16 por P. Acá no hay potencia que desarrollar y acá tampoco. Bien, ahora las multiplicaciones. 64 ahí menos 3 por 16 son 48P. Y 3 por 4 son 12P cuadrado ahí, menos P cubo. Y ahí está listo. Ya no hay nada más que reducir. ¿Ya? Ojo que aquí P cuadrado y P cubo no se pueden reducir porque tienen distinto exponente. Ya no hay que hacer que ahí se le antoje juntarlos y no se pueda. Ya ese el ejercicio está terminado ahí. Bueno. ¿Dudas, consultas? ¿Lo escucho? Todo bien por 2, dice la Carolina Suazo. Muchas gracias. Entonces continuamos, que ahora viene la parte interesante. Yo tengo una duda. Primero Cuénteme. se resuelven las potencias, ¿cierto? Sí, primero resolví las potencias y después me fui a resolver las multiplicaciones. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Bien.
Vamos entonces a la parte contraria, que sería la factorización, ¿ya? Factorizar consiste en hacer el procedimiento opuesto a realizar un producto de expresión algebraica, ¿ya? O sea, estamos haciéndolo al revés. Si antes multiplicamos, ahora estamos devolviéndonos a esa multiplicación que teníamos, ¿ya? Y para cada producto notable, excepto para el cubinomio, existe una factorización que revierte el proceso de la multiplicación, ¿ya? Entonces, tenemos productos notables y factorización. El problema es que la factorización recibe otro nombre, ¿ya? En la multiplicación que nosotros teníamos antiguamente, ya que la multiplicábamos término a término, eso es una factorización por término común, ¿ya? Para el cuadrado de binomio, la factorización se llama trinomio de cuadrado perfecto. Para la suma por su diferencia, la factorización se llama diferencia de cuadrados. Y para el producto de binomio con término común, se llama trinomio simple perfecto, ¿ya? No me interesa que se aprendan los nombres, ¿ya? Lo que me interesa es que sepan distinguir cuál es la factorización y cuál es el producto notable que van a usar, ¿ya? Si ustedes saben cómo aplicar en la factorización, me da lo mismo que no se sepan el nombre, ¿ya? Bien, vamos con la factorización por término común, ¿ya? Lo que vamos a hacer aquí consiste en ubicar un término común, ¿ya? Que puede ser ese término, puede ser algebraico, o puede ser numérico, o puede tener de ambas, ¿ya? Y en el caso de que sea numérico, vamos a buscar el máximo común divisor de todos esos términos que haya. Y en el caso de los algebraicos, vamos a buscar letras comunes y siempre vamos a dejar la de menor exponente en cada caso, ¿ya? Ejemplo, bueno, ahí extraemos el término común y después dividimos toda la expresión por el término común. Vamos a ver aquí en el ejemplo. Tenemos 16x cuadrado menos 28xy más 12. Me pregunto, ¿existe algún término común acá? ¿Ven ustedes algún término común? ¿Algebraico? ¿Hay algún término común? La X. La X. Ya, el 12 de acá, ¿tiene X? No. No. Ya, entonces no es término común. Para que sea término común, tiene que estar en todas las expresiones. O sea, en cada término debe estar el X para que sea término común. Entonces, así a simple vista, podemos decir que no hay término común, al menos algebraico. Vamos a ver ahora el caso numérico, ¿ya? 16, 28 y 12. Hay un numerito común entre ellos. El 4. El El 4, 2. perfecto. El 2 también, ¿ya? Pero siempre nos vamos a quedar con el máximo común divisor, como dice acá, ¿ya? Máximo común divisor. El 2 también serviría, si usted quiere hacer la factorización por 2, igual va a resultarle, pero después tendría que volver a factorizar. Y la idea es factorizar una sola vez, ¿ya? Por eso me quedo con el máximo común divisor, que en este caso, como dijimos, el factor común va a ser 4, ¿ya? Entonces, ese factor común nosotros lo extraemos. ¿A qué se refiere con extraer? A que va a quedar fuera de un paréntesis, ¿ya? Y en ese paréntesis, ¿qué es lo que va a ir? Perdón. En ese paréntesis, lo que va a ir va a ser el resultado de la división del término de la expresión que teníamos inicialmente, ¿ya? Entonces, ahí dividimos toda la expresión por el factor común, ¿ya? Y aquí vamos dividiendo. 16 dividido en 4, eso me da 4. Después 28 dividido en 4, eso me da 7. Y 12 dividido en 4 me da 3. Por lo tanto, el resultado va a ser 4 en factor de 4x cuadrado menos 7xy más 3, ¿ya? Que son los resultados de cada una de esas divisiones que están hechas ahí. ¿Dudas? ¿Consultas? Ese es de acá. Esa división es de acá. Y los signos se respetan, ¿ya? En este caso los signos nunca van a estar afectados. ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a ver igual otro ejemplo, a ver si es que quedó claro. Bien, esa expresión. En primer lugar, quiero que ustedes me digan cuáles van a ser los términos comunes. ¿Qué término Numérico común está hay? el 5. Ya, el perfecto. El 5 sería un factor común numérico. Lo voy a dejar anotado aquí. Ahí está. Ya, 5 factor común numérico.
¿Y en el algebraico? La A, La A. ¿Con qué exponente voy a dejar a la A? ¿Con el más grande o con el más chico? no sé. Devolvámonos entonces. Importante acá. Leamos de nuevo. Dice, en el caso de los algebraicos, buscamos letras comunes y dejar la de menor exponente. ¿Ya? Siempre la de menor exponente. Entonces, me devuelvo. ¿Con qué exponente lo dejo? Con el menor. Con el menor. Tengo 1, 2 y 1, por lo tanto queda simplemente elevado a 1. ¿Ya? ¿Hay algún otro término común? La B, La B. ¿Ya? ¿Y ese con qué exponente lo voy a dejar? Con Con el el 2. 2. Con el 2, ¿cierto? Que es el menor de todos. Bien, ese entonces sería mi factor común. Mi factor común sería 5ab cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí extraigo el factor común y lo que hago ahora es hacer la división de cada uno de los términos de la expresión inicial. Entonces fíjense acá, 5ab cuadrado con 5ab cuadrado, esos se cancelan y esto ya me daría simplemente 1, ¿cierto? Acá, después voy número con número, 10 dividido en 5, 2, 2, ¿cierto? Y ojo acá con las letras, que esto es lo que siempre les cuesta, ¿ya? A cuadrado dividido en A, ¿qué me quedaría ahí? A cuadrado, Ah, recuerden, miren, propiedades de potencias, división de potencias de igual base, se mantiene la base y se restan los exponentes. Entonces, acá tengo una cuadrado, acá tengo una elevado a 1. Mantengo la base entonces, A, y me va a quedar elevado a ¿cuánto? 1. A 1, ¿cierto? 2 menos 1, 1. Entonces simplemente aquí tengo 2A. ¿Y qué pasa en el caso de la B? Nuevamente, aplico la misma propiedad. División de potencias de igual base. Mantengo la base y resto los exponentes. ¿Cuánto me va a quedar? 4. 4. Muchas gracias. Bien, vamos con el último. Aquí debería ser más, ¿cierto? Y hago la división numérica primero. 35 dividido en 5 son 7. 7. Y aquí tengo A y A, entonces en este caso las A desaparecen. Ya, se cancelan. Y veamos qué pasa con las B. Tengo B elevado a 4 dividido en B elevado a 2. ¿B elevado a cuánto me va a quedar? 2. Elevado a 2. Muchas gracias. Bien, entonces eso que obtuve ahí es lo que tiene que ir en el paréntesis. Ya, si se fijan, lo más difícil, por decirlo así, es encontrar el factor común. Una vez que usted extrae el factor común, realiza la división y con eso va a obtener lo que tiene que ir dentro del paréntesis. ¿Ya? Esa sería la factorización por factor común. Vamos ahora con el trinomio cuadrado perfecto. ¿Ya? Con este no me voy a detener mucho. Recordemos que el trinomio cuadrado perfecto es lo mismo que un cuadrado binomio. ¿Ya? ¿Y cuándo vamos a tener este tipo de factorización? Cuando el primero y el último término sean cuadrados perfectos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo los puedo escribir como elevado a 2. El primero en este caso ya está elevado a 2, que sería el x elevado a 2, pero el último, ¿ya? Que es el 9, yo lo voy a dejar escrito como 3 elevado a 2, para asegurarme de que sea un cuadrado perfecto. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo ahí, ya sé quién va a ser mi primer término y mi segundo término. Y como yo sé que esto es la vuelta a un cuadrado de binomio, mi factorización va a ser x más 3, todo eso al cuadrado. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿ustedes qué se tienen que fijar? Que el primero y el último término sean cuadrados perfectos. Y, ojo, que este tipo de factorización deben comprobarla. Me fui muy adelante. ¿Ya? Este tipo de factorización deben comprobarla realizando el producto notable. ¿Por qué? Porque tienen que asegurarse que el término que está al centro me dé 6x. ¿Ya? Si no me da 6x, entonces no se podía factorizar. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Por qué no me detengo mucho en este? Porque después el trinomio ordenado simple es exactamente lo mismo.
¿ya? Y yo recomiendo usar más que nada ese antes que este, ¿ya? Así que vamos a ver el trinomio simple ordenado, o trinomio ordenado simple, ¿ya? Va a servir para factorizar trinomios de la forma x cuadrado más bx más c, ¿ya? Y este es el que más se usa, ¿ya? Así que ojo, harta atención acá, ¿ya? Pongamos, por ejemplo, x cuadrado más 14x más 40, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para la factorización de esto se va a hacer en dos paréntesis, ¿ya? Y en cada paréntesis voy a poner x y x. ¿Por qué? Porque la multiplicación de x con x me va a arrojar este x cuadrado que yo tengo acá, ¿ya? Eso es lo primero, formar el término al cuadrado. Luego voy a buscar dos números que multiplicados me den 40, es decir, el término c, y que sumados me den 14. 10 y 4. Muchas gracias. 10 y 4 son los términos que estaba buscando. Ahí está entonces mi factorización, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo para que quede más clarito, ¿ya? Aquí tenemos otro trinomio simple ordenado, ¿ya? Es de la forma x cuadrado más bx más c. Solo que aquí tenemos signos negativos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero buscar los números que multiplicados nos den 10. Que en este caso podría ser 10 y 1, 5 y 2, ¿cierto? Esos son todos los números que multiplicados me dan 10. Luego, tengo que buscar los que sumados me den 3, o en este caso, menos 3, ¿ya? Por lo tanto, aquí antes de empezar a pensar cuáles son los números, yo les recomiendo que hagan un análisis de los signos. Fíjense que el signo de la multiplicación es negativo. Eso quiere decir que los signos de estos numeritos que yo estoy buscando, sí o sí van a tener que ser distintos. Es decir, uno positivo y uno negativo. ¿Para qué? Para que la multiplicación dé negativo. Y como el signo del que está sumado es negativo, eso implica que el mayor de esos números debe ser negativo, ¿ya? Por lo tanto, de esa lista de números que yo había encontrado acá, Menos 5 y 2. muchas gracias, esa lista de números que yo tenía acá, le voy a poner el negativo al más grande. Y ahora me pregunto, ¿qué es lo que debería ir dentro de los paréntesis? Como tengo que buscar uno que sumado me dé menos 3, me voy a fijar en los términos que están acá, y tal como decía ahí su compañero, en este caso eran menos 5 y 2, ¿ya? Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Hay otro ejemplo más? Por si es que todavía tienen dudas. Veamos un último ejemplo. Acá tenemos x cuadrado menos 11x más 24, ¿ya? Nuevamente lo mismo. Buscamos números que multiplicados me den 24 y que sumados me den menos 11. Los números que multiplicados me dan 24, los ordeno acá en una lista. 24 y 1, 12 y 2, 8 y 3, 6 y 4. Ya, son todos los que me dan 24. Luego, de entre esos, me tienen que dar sumados menos 11. Entonces, hagamos ahora el análisis de los signos. Como la multiplicación me dio positiva, eso quiere decir que los signos deben ser iguales, o ambos positivos, o ambos negativos. Pero como en este caso la suma tiene que ser negativo, ambos deben ser negativos, ¿ya? Entonces, esos son los números que podrían ser. Entre ellos yo tengo que buscar los que sumados me den menos 11, que en este caso son menos 8 y menos 3. Por lo tanto, mi factorización sería x menos 8 y x menos 3. ¿Ya? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿No? Ya, vamos con una última factorización, que es la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados, como les dije, viene de la suma por su diferencia, ¿ya? Ambos términos tienen que ser entonces cuadrados perfectos, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sean cuadrados perfectos? Lo dijimos anteriormente, que tenían que estar ambos se podían escribir como elevado a 2, ¿ya? Por lo tanto, ahí tengo x como mi primer término, 9 como mi primer término, así que la factorización, como es una suma por su diferencia, va a ser x más 9 por x menos 9. Corto y sencillo, ¿ya? La diferencia de cuadrados, ustedes ubican cuál es el número que está al cuadrado, y después simplemente lo reemplazan como si fuese una suma por su diferencia, ¿ya? Por eso me interesaba que ustedes supieran la relación entre diferencia cuadrada y suma por su diferencia, o la relación entre cada producto notable y su factorización, para que pudieran devolverse, ¿ya? Si se fijan, desde aquí
hacia acá, nosotros le llamamos suma por su diferencia. Y de aquí hacia acá le llamamos diferencia de cuadrados. Es lo mismo, pero en pasos contrarios. ¿Ya? No sé por qué le habrán puesto nombres distintos, no sé a quién se le habrá ocurrido. ¿Ya? Un otro ejemplo, 16x cuadrado menos 25 partido en 9. Nuevamente, tienen que ser ambos cuadrados perfectos. 16 es 4 al cuadrado, y en este caso, como tengo una fracción, ambos números, tanto el numerador como el denominador, tienen que ser cuadrados perfectos. 25 es lo mismo que 5 al cuadrado, y 9 sería 3 al cuadrado. Por lo tanto, ahí tengo esos como términos, 4x y 5 tercios. Y como estamos devolviéndonos a la suma por su diferencia, eso sería, oh, aquí me comí un 4, sería la factorización. 4x más 5 tercios, 4x menos 5 tercios. Bien, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, que haya quedado más o menos clarito, ¿ya? Lo que son productos notables y factorización, ¿ya? Un tema súper importante para todo lo que es media, ¿ya? No hay jueguito hoy día, ¿ya? He tenido poco tiempo para preparar así como Menti, así que perdonen si estaban esperando algo más. No se preocupe, profe. El daño ya está hecho. Bien, chicos, no sé si hay alguna duda. Se acostumbraron. Ah, falta la asistencia, no se desconectan todavía. Hoy día fuimos. Muy tarde, ya me desconecté. Acá está, listo. Se la envío en 2 segundos, chiquillos. 1, 2. 2. Algunos los voy a vetar, parece, los voy a sacar de. No me niegue mi educación, Jorge Sangüesa. No, sí. Va a poder ver las grabaciones después en YouTube. Ahí está el link de asistencia, chiquillos, para que puedan completarla. Francisco, no sé si querías agregar algo más sobre el ensayo. No, el ensayo ya lo voy a aprovechar de liberarlo al tiro, ¿ya? Para que lo tengan, para que lo empiecen a hacer al tiro. Básicamente el ensayo es más que nada está centrado en la clase pasada, así que échenle un ojo a la clase pasada. Recuerden que ahí habían algunos ejercicios que ya estaban dados para que tengan la respuesta básicamente y les vaya bien. Y toda la materia está en la clase pasada. Aquí lo que les va a servir es que se van a demorar un poquito menos en hacer los ejercicios. Igual hay alguno otro que involucra productos notables, así que vamos a estar pero tiquitaca en el ensayo. Espero que les vaya muy bien. Eso, bien. Estaríamos entonces por la clase de hoy día, muchachos. Vamos a